Sí, profe. Profe. Bueno, Sí. vamos a ver lo que es vectores. Ustedes han trabajado espacios vectoriales que engloba a todas las entidades matemáticas, por ejemplo, una matriz le llamamos un vector que pertenece a un espacio vectorial de las matrices de tanto por tanto, ¿sí? O un polinomio es un vector, es un elemento, un vector que pertenece a un espacio vectorial de los polinomios de grado pa. O sea, nosotros le llamamos en la unidad de espacios vectoriales de forma genérica a cualquier entidad matemática le llamamos vectores. Ahora vamos a ver vectores en sí mismo, y a mí me gusta trabajar, o sea, es distinto al material que está, que ya los voy a pasar yo, espérame, ahí está. Me gusta trabajar con vectores en Rn, ¿sí? O sea, y de ahí vamos a ir particularizando los vectores en R1, en R2, en R3, para poder efectuar las diferentes operaciones sobre los mismos, ¿sí? ¿Qué es un vector? Antes que veamos la definición, nosotros hemos trabajado, ¿sí? O en física, o por lo menos, magnitudes de dos tipos. Espera, acá me equivoqué. Acá. Magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Hace referencia a algo que puedo medir, ¿sí? ¿Qué tipos de magnitudes podríamos encontrar? ¿Recuerdan ustedes? De metro, profe, por ejemplo. Bien, había dos tipos de magnitudes. Las escalares, las que quedaban totalmente definidas con una cantidad y una unidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decíamos ahora hace 6 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense que 6 es la cantidad y grados centígrados es la unidad. O estoy a una distancia de 5 metros. 5 es la cantidad, metros es la unidad. ¿Sí? Podemos hablar de la temperatura, podemos hablar del volumen de un cuerpo, podemos hablar de la superficie de un cuerpo, de una figura plana, podemos hablar de diferentes entidades físicas que yo puedo medirlas por esta cantidad y esta unidad. Pero hay otras magnitudes que se llaman vectoriales que necesitan definirse con 3 elementos claramente para que yo pueda establecer o decir que es un vector. ¿Cuáles eran los elementos? A ver si se acuerdan en física. Módulo, sentido. Ajá. Módulo es la magnitud, o sea, qué tan la distancia de un extremo a otro extremo de ese segmento dirigido, que ya vamos a trabajar. Entonces era el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? La dirección y el sentido. Entonces, estas son 3 características que definen, ¿sí?, a un vector. Por ejemplo, la velocidad, ¿sí?, la fuerza, son, ¿sí?, vectores que definen una entidad física. Por ejemplo, hizo una fuerza o aplicó una fuerza sobre un cuerpo de 5 newton, que ustedes lo deben haber trabajado en física, entonces, en tal dirección y en tal sentido. O sea, tiene que especificar cuál es el módulo, cuál es la dirección y cuál es el sentido de esa fuerza o de ese vector que se aplica sobre un cuerpo determinado. Bueno, entonces hemos visto que en física ustedes trabajan con dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Hoy vamos a estudiar los vectores, ¿sí? Ahora, los vectores vamos a verlo desde el punto de vista algebraico primero y después geométrico, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, vamos a ver un concepto que ustedes por ahí no lo conocen. Yo les digo la verdad, lo veía en la primaria, que era en la teoría de conjunto lo que era el producto cartesiano, ¿sí? Sean A y B dos conjuntos no vacíos de elementos, ¿sí?, al conjunto de pares ordenados AB,
donde A pertenece al primer conjunto A y B pertenece al segundo conjunto B. O sea, A por B es igual al conjunto de todos los pares ordenados, tal que A pertenece al primer conjunto y B al segundo conjunto, ¿sí? Eso sería el producto cartesiano. A ver, vamos a trabajar, ¿sí? En diagrama de Venn, después lo vamos a ver en las diferentes dimensiones. Si yo tengo un conjunto, este es diagrama de Venn, ¿sí? Un conjunto A y un conjunto B. Y este primer conjunto tiene elementos A1, A2, AN. ¿Sí? Y este segundo conjunto tiene otros elementos, B1, B2, Bn, ¿sí? Bn. Decimos que el producto cartesiano va a estar formado, ¿sí? Por, fíjense, A1, el par ordenado, A1, B1. El otro par ordenado, va a haber una correspondencia, A2, perdón, A1, B2, A1, B3, me salió mal acá, A1, BN, ¿sí? O sea, voy a tener en forma genérica, lo voy a llamar acá, la primera componente va a ser del conjunto A y la segunda componente va a ser un elemento cualquiera del conjunto B. O sea que el producto cartesiano entre dos conjuntos A por B, ¿sí? Va a estar formado por todos los pares ordenados. Pares ordenados significa que es un par donde no se puede intercambiar el orden, ¿sí? Tal que el primer elemento de este par ordenado pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. ¿Sí? Esto es lo que se define el producto cartesiano. Fíjense que si yo tuviese, ¿sí?, tres conjuntos no vacíos, no sé si se logra ver acá la voy a aumentar un poquito. Espérenme que hay dos personas que están esperando. Bien, sigamos entonces. Acá yo puedo ver, fíjense, que si yo hago el producto cartesiano entre tres conjuntos A, B y C, voy a obtener las ternas ordenadas A, B, C, tal que la primera componente de esta terna pertenece al primer conjunto, la segunda, o sea, B, pertenece al segundo conjunto y la tercera al tercer conjunto, ¿sí? En forma análoga se puede decir que yo puedo efectuar el producto cartesiano entre n conjuntos, ¿sí? Entonces, A por 1, por B por A por 2, por A por n, ¿sí? Tal que voy a obtener lo que se llaman NU+. Acá obtenía pares, yo voy a escribir esto porque por ahí cuando les tomamos oral no saben qué es lo que significa. Miren que el mouse no me responde. Acá está. Estos son pares ordenados en R2. Ordenados. Estos son ternas ordenadas. Y este se llama NU+ ordenadas. NU+ ordenadas. Bien, estamos hablando del producto cartesiano entre dos conjuntos, entre tres conjuntos, entre n conjuntos, ¿sí? Ahora, ¿por qué viene este concepto de producto cartesiano? Porque de ahí surge, ¿sí?, el concepto de R1, R2, R3, que es lo que vamos a ver. Antes de ver este concepto, quiero mostrarles. Bien, de ahí surge, ¿sí?, que si es el producto cartesiano entre R por R, ¿sí?, hablamos de R2, de lo que ustedes conocen geométricamente como el plano, XY, XZ, ¿sí? Tal que decimos que todos los pares ordenados XY, ¿sí?, donde, que pertenecen a los reales, ¿sí?, es el conjunto
de todos los pares ordenados de los números reales. ¿Sí? Después vamos a hacer la representación gráfica. Después, cuando hablamos de R3, sería R por R por R, y estamos hablando de todas las ternas ordenadas de las formas X y Z, ¿sí? Tal que X y Z, estos números son números reales, ¿sí? Esos son, pertenecen, la simbología pertenece es esta, ¿sí? Pertenece. En este caso hablamos de las ternas ordenadas de números reales. En forma genérica decimos que Rn es igual a R por R por R, ¿sí? N veces se hace el producto de R n veces. Tal que, ¿sí? La n upla ordenada va a tener esta forma. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, hasta X sub n. En forma genérica se pone de esta manera. Para todo I, ese I se refiere al subíndice este, 1, 2, 3, 4, 5, y el iésimo subíndice se simboliza de esta forma, ¿sí? Para todo I, lo voy a poner más arriba este I, para todo I, ¿sí? Tal que X sub I, cualquiera de estos componentes, pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? En este caso, hablamos de las n-uplas ordenadas. Bueno, esto era necesario para poder introducirnos al concepto algebraico de lo que significa un vector. Lo voy a definir en este sentido porque hay un apunte que está ahí colgado en el aula virtual que lo da así de una desde el punto de vista geométrico. Yo lo trabajo desde otro punto de vista y me parece muy interesante porque les sirve para otras aplicaciones, ¿sí? Bueno, vamos a definir entonces un vector en Rn. Acá lo voy a poner un poquito más grande. Bien, dice un vector en Rn es una n-upla ordenada de números reales, es decir, que este vector, fíjense, tiene esta simbología. B, ¿sí? Es la n-upla ordenada, o sea que tiene n componentes, le llamamos vector. Les aclaro, hay algunos autores que solamente ponen el B, que es la representación de un vector en Rn, o también utilizan la notación de una flecha arriba de la representación de un vector. ¿Sí? Es un vector en Rn, donde cada una de estos componentes, x1, x2, xn, ¿sí? Son componentes reales, se llaman componentes del vector. Ahora, los vectores se pueden representar con letras minúsculas, U, B, W, X, Y, etcétera, ¿sí? Pueden representarse con letras mayúsculas, A, B, C, D, etcétera, ¿sí? Algunos lo utilizan con negrita, algunos autores, otros lo utilizan con la flecha arriba de cada una de esas letras, ¿sí? Esa sería la representación de un vector que está en Rn, o sea que estamos hablando de que es una n-upla ordenada de números reales, ¿sí? Tal que este vector se representa de forma ordenada cada una de sus componentes. Bien, vamos a ver qué significa el módulo de ese vector. Sabemos que es desde donde empieza el vector hasta donde termina en ese segmento dirigido, va a tener una distancia. Esa distancia se representa o se calcula de la siguiente manera. Primero, el módulo de este vector se simboliza con barritas, que no significa valor absoluto, aclaro. Puede ser una barra simple o una barra doble, como está escrito acá, y significa la distancia desde que inicia hasta que termina ese vector. Es un número real no negativo, ¿sí? Eso es importante que tengan claro, que el módulo de un vector o norma es un número real no negativo, tal que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, ¿sí? Tenemos la primera componente, la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más
el cuadrado de la segunda componente más el cuadrado de la tercera, así sucesivamente hasta la suma del cuadrado de la enésima componente, ¿sí? Acá hay un ejemplo, me dice, calcula el módulo de los siguientes vectores. Fíjense, acá voy a borrar porque está escrito acá. Hay un vector en R2, hay un vector en R3 y hay un vector en R4, ¿sí? Hemos dicho, vamos a hacer un 2, que en este caso, el módulo de este vector U va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. Entonces, primera componente del cuadrado más segunda componente del cuadrado. Esto sería 4 más 9, sería 13, raíz cuadrada de 13. Ese sería el módulo de este vector en R2. Vamos a ver el segundo ejemplo. Es un vector que le llaman B, ¿sí? Que pertenece al conjunto, al espacio de los reales de R3, ¿sí? Entonces decimos que el módulo de este vector B es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado y 1 al cuadrado, ¿sí? En este caso sería 4, sería, perdón, 1, 4 son 5, 6, raíz cuadrada de 6. Bien, y por último, el último apartado es un vector que pertenece a R4, y me pide su módulo. Entonces el módulo del vector W, que pertenece a R4, ¿sí? Es la raíz cuadrada de la suma, ¿sí? De los cuadrados de cada una de las componentes. 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces sería 4, 5, 6. Raíz cuadrada de 6. Bien, entonces estamos hablando del módulo, desde la distancia, desde donde empieza un vector y termina, en 3 espacios distintos, en R2, en R3 y en R4. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a seguir con este concepto que es muy importante, que es la igualdad entre vectores, ¿sí? Yo les digo con otras palabras, dos vectores que pertenecen al mismo espacio, ¿sí? Van a ser iguales si cada una de sus componentes respectivas son iguales. Acá estamos hablando de vectores, de la igualdad de vectores en Rn, o sea, en forma genérica. Fíjense, voy a ir leyendo. Sea el vector U que pertenece a Rn, o sea, tiene n componentes, y sea el vector B que pertenece a Rn, o sea que así como vamos a hacer una analogía entre igualdad de matrices, que dos matrices son iguales, si tienen el mismo orden y si sus elementos respectivos son iguales. Bueno, este es el mismo concepto. Dos vectores son iguales si pertenecen al mismo espacio, ¿sí? Y si cada una de sus componentes son respectivas. Entonces, U es igual a B, el vector U es igual a B, si y solo si, esta es una doble implicancia, cualquier elemento, ese U sub I, significa cualquier elemento del primer vector, es igual a B sub I, es igual a cualquier elemento respectivo del vector B, ¿sí? Para todo I desde 1 hasta N. De esa forma se lee esta expresión, ¿sí? Que se refiere a la igualdad de vectores. Por ejemplo, dice, sean los vectores A y B, ¿sí? Decimos que A es igual a B si y solo si el primer elemento de A, la primera componente de A, es igual a la primera componente de B. ¿Eso es verdadero o no? El coseno de pi sobre 4 es igual, que sería 45. Pi es 90. ¿Así era? Ya me he olvidado. Bueno, y además, la segunda componente del vector A es igual a la segunda componente del vector B. ¿Sí? Bien, en este caso, como se cumple que las dos componentes, ¿sí?
son iguales a sus respectivos componentes del otro vector, decimos que A es igual a B. Era lo mismo escribir esto y decir, como las componentes son iguales, entonces es una implicancia, A es igual a B. O sea, los dos vectores son iguales. En este caso, vamos a ver, hay otro ejemplo. A ver si está puesto acá. Acá está. No. Ah, sí, sí está puesto. Bien. Veamos qué pasa con estos dos vectores, U y B. Podemos observar, ¿sí?, que como la primera componente del vector U es igual a la primera componente del vector B, la segunda es igual a la segunda respectiva, la tercera es igual a la tercera, pero la cuarta componente del primer vector es distinta a la cuarta componente del segundo vector. Entonces, como se da esto, decimos que el vector U es distinto al vector B, ¿sí? Porque la última componente, fíjense, del primer vector es distinta a la última componente del segundo vector. En ese caso no se cumple la relación de igualdad entre estos dos vectores. Bien, vamos a ver este ejemplo que por ahí les dan, ¿sí?, de encontrar cuáles, o sea, dice, la consigna dice, sean los dos vectores A y B, que son dos vectores que pertenecen a R2, fíjense, porque tienen dos componentes que están separadas por coma, encontrar los valores de X e Y para los cuales se verifica que el vector A es igual al vector B. Entonces, lo que vamos a hacer es, a la primera componente del vector A, la igualo a la primera componente del vector B. Entonces decimos que me quedaría 2X más 3Y menos 1 es igual a X menos Y. Y a la segunda componente del vector A lo igualo a la segunda componente del vector B. Y me quedaría X más Y más 5 igual a 2X menos Y más 3. En este caso me queda un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones y dos incógnitas. Mis incógnitas son X e Y el ejercicio me pregunta para qué valores de X e Y estos dos vectores van a ser iguales. Entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Tenemos un montón de métodos que ustedes han visto en el secundario, que sería la igualación, sustitución, reducción por determinante, etc. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer para poder tener dos ecuaciones unificadas, voy a sumar los términos semejantes. Primero, voy a hacer la primera ecuación, voy a pasar, ¿sí?, todo lo que tenga incógnita al primer miembro y lo que sea número independiente al segundo miembro. Si este menos 1 pasa al segundo miembro, en realidad lo que hago es sumar en ambos miembros el 1 y me queda el 1 en el segundo miembro. Este al primer miembro pasa, me quedaría menos X, y este menos Y me pasa al primer miembro, ¿sí? Queda más Y. Y en la segunda ecuación voy a tener X más Y, este voy a pasar al primer miembro, 2X, este también, más Y, es igual, este 3, que está en el segundo miembro, le voy a sumar este que pasa como menos 5. Menos 5 más 3 es menos 2. ¿Sí? Entonces me queda este sistema de ecuaciones, ¿sí? Voy a sumar los términos semejantes. Las X con las X y las Y con las Y. Me quedaría entonces, acá los voy a escribir acá, X, ¿sí? 2X menos X, X. 3Y más Y es más 4Y. Es igual a 1. Y en la segunda ecuación voy a hacer lo mismo. X menos 2X me quedaría menos X. Y más Y me quedaría 2Y. Eso es igual a menos 2. O sea que este es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Ustedes ya saben cómo resolver. Lo que puedo hacer es sustitución, igualación. No lo voy a hacer, lo voy a dar al resultado directamente. Quería que ustedes lo vean cómo se unificaba el sistema y me quedaba de esta forma, en notación algebraica, que es lo que vamos a ver en la otra unidad después. La unidad que siga es el sistema de ecuaciones lineales.
¿Sí? No, ya lo han visto el sistema de ecuaciones lineales. Sí, ya lo han visto, me equivoqué en el orden. Me quedaría x igual a 5 tercios e y es igual a menos un sexto. Entonces, estos dos valores que si verifican simultáneamente en este sistema de ecuaciones, determinan que estos dos vectores A y B van a ser iguales. Si X es igual a 5 tercios e Y es igual a menos un sexto, decimos que el vector A y el vector B son iguales. ¿Sí? Esto sería el resultado de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Para los cuales se verifica esta condición. Bien, vamos a ver qué es la suma de dos vectores. ¿Sí? Si yo sumo dos vectores que pertenecen al mismo espacio, ¿sí? Decimos que da como resultado otro vector del mismo espacio donde cada una de sus componentes de ese vector resultante es la suma de las componentes respectivas de los primeros vectores. ¿Sí? Acá en forma simbólica decimos la suma de vectores en Rn, sea el vector u que pertenece al espacio de Rn y el vector b que pertenece al espacio de Rn, se define la suma del vector u y del vector b al vector, o sea que da como resultado otro vector, que se simboliza de esta forma, u más b, donde cada una de las componentes de ese vector resultante va a ser la suma, ¿sí?, de los vectores respectivos. O sea, la tercera componente de ese vector suma va a ser igual a la tercera componente del vector u más la tercera componente del vector b. ¿Sí? Esta operación de suma, ¿sí?, entre vectores verifica cuatro propiedades que vamos a verla acá. ¿Sí? Primera propiedad es la propiedad conmutativa. Conmutar significa intercambiar, ¿sí? Para todo vector o para todo par de vectores de Rn, ¿sí?, es lo mismo escribir u más b que b más u. O sea que verifica esta propiedad, ¿sí? Después, la propiedad asociativa. Para todo terna de vectores v y w que pertenecen a Rn, decimos que puedo asociar u más b, que me da como resultado un vector, y le sumo el vector w, y va a ser exactamente lo mismo si al primer vector le sumo el otro vector u más w. ¿Sí? O sea, se verifica la propiedad asociativa, ojo, para la suma entre vectores de Rn. El elemento, ¿sí?, neutro aditivo, que dice, neutro aditivo es como decir 5 más 0, es 5. En este caso, existe un vector nulo con n componentes en Rn, ¿sí?, tal que para todo vector de ese mismo espacio, si yo le sumo ese vector nulo, no va a cambiar en nada. Es como decir 5 más 0 o 0 más 5 es igual a 5. Por eso se llama neutro aditivo. El vector nulo es neutro en la suma de vectores, ¿sí? Y después, existencia de lo opuesto. Nosotros sabemos que si sumamos dos vectores opuestos, siempre me va a dar como resultado el vector nulo. Por ejemplo, 5 menos 5 me va a dar 0, ¿sí? En ese caso estoy hablando de R1. Entonces, estas son las cuatro propiedades que verifican la suma de vectores en Rn. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, dado los dos vectores A y B en R3, fíjense, si decimos que la suma, acá lo voy a hacer. Tengo el vector A y el vector B. La suma de los dos vectores sería, la primera componente de este vector resultante va a ser 1 más 3. 1 más 3. La segunda componente va a ser menos 2 más 5. Y la tercera componente va a ser 4 más 0. Entonces, ese es el vector suma que tiene sus componentes, opera algebraicamente. 4 sería 3 y 4. El vector A más B. ¿Sí? O sea que el vector resultante es un vector donde cada una de sus componentes resulta de sumar las componentes respectivas de cada uno de los vectores dados, ¿sí? Acá hay otros dos vectores. Este es el ejemplo 1. El ejemplo 2 dice, dados los vectores u y b, entonces u más b
Fíjense que son dos vectores opuestos, ¿sí? Tengo el vector U y el vector B, que tiene cada una de sus componentes opuestas, entonces al sumar obtengo el vector nulo, ¿sí? Eso nada más es lo que significa cada uno de estos ejemplos. Bien, vamos a ver lo que es la representación, esto es muy importante, lo que es la representación geométrica de los vectores, y vamos a ver lo que es los vectores en R1. ¿Se acuerdan cuando veían en la primaria la recta real? Bueno, eso es lo que significa de representar números. Acá vamos a representar vectores, ¿sí? En R1. Dice, los vectores se pueden graficar en tres espacios. En realidad en tres tipos de lugares geométricos. En R, que sería R1, en el plano, que sería R2, y en el espacio R3. Yo hablo de, puedo graficar en cualquier espacio, porque me refiero a cualquier espacio vectorial de lo que habíamos trabajado en la unidad anterior. Pero acá, cuando hablamos desde el punto de vista geométrico, que lo que hemos visto anteriormente era álgebra, desde el punto de vista algebraico de los vectores, ahora lo vamos a ver geométricamente, ¿sí? Hablamos en la recta real, que se puede representar un vector, en el plano, que sería en R2, y en el espacio en R3. Bueno, vamos a ver en R1. ¿Sí? Si n es igual a 1, hablamos de R1 y hablamos de todo número real, ¿sí? A todo conjunto que está formado por un número real. Es una recta, ¿sí? Donde se fija el 0 como referencia. Y se fija también la unidad. En este caso es un vector, ¿sí? El vector U le podemos llamar, que está en R1, representado por un número X. Ese número X, ¿sí? Indica de que es un número mayor que 0, ¿sí? Que está en la dirección positiva de esa recta. Por ejemplo, si digo o si me pide que represente, ¿sí? El vector P, que tiene solo esa componente, estoy hablando entonces y esta es la recta real, que tiene menos infinito a la izquierda y más infinito a la derecha, y tiene como referencia el 0, estamos hablando de que el vector menos 3 sería, entonces, este segmento dirigido, ¿sí? En sentido opuesto al lado positivo. Este sería el vector P, ¿sí? Bueno, esta sería la representación de un vector en R1. Eso no lo trabajamos. Lo que vamos a trabajar siempre son los vectores, en la representación geométrica de los vectores en R2 y en R3, ¿sí? Bien, en R2 sería el conjunto de todos los pares ordenados de la forma X, tal que X e Y son números reales, ¿sí? Entonces, esto se llama planos. Tenemos la abscisa, que es la horizontal, que le llamamos X, y la ordenada, que es Y. Decimos que cualquier punto en este plano, o en esta representación cartesiana, ¿sí? Va a estar dado por un par ordenado, o sea, cualquier vector va a ser un par ordenado de la forma X e Y, ¿sí? La primera componente corresponde a la abscisa, la segunda componente a la ordenada. Ahí. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y acá aparece algo que se llaman, ¿sí? Vectores o versores, vectores canónicos o versores en R2, ¿sí? Entonces, decimos que la abscisa es X, vamos a poner con otro color, la abscisa es X y la ordenada es Y, ¿sí? Un versor de la forma Y es igual a 1, 0, significa que es este vector. O es un vector unitario. Fíjense que tiene módulo 1, ¿sí? 0,
perdón, 1, 0 sería, este es el versor que le llamamos, o vector canónico, que le llamamos I, ¿sí? Puede ser I con flechita. Y después tenemos el versor J, que tiene las componentes, la primera componente 0 y la segunda componente 1. Ahora sí. Que es de esta forma. Y acá surge lo que se llama la representación canónica de un vector. Entonces, el módulo, fíjense, del primer vector es 1, porque si este vector i tiene sus componentes 1, 0, sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea que tiene módulo 1. Y el versor j también tiene módulo 1. Son vectores unitarios, que se llama, que tienen la dirección del eje, de los ejes, del eje X y del eje Y respectivamente, ¿sí? Esto se llama versores o vectores canónicos. Vamos a ver acá, voy a agregar porque me faltó escribirles algo, que hay una representación cartesiana de los vectores. Por ejemplo, el vector 1, que se puede representar como el par ordenado 2, qué sé yo, menos 1, también puedo representar este vector en forma cartesiana utilizando los versores, ¿sí? 2i menos 1j o menos j, lo pongo acá. Menos. Si yo tengo otro vector, b, por ejemplo, 5, 2, lo puedo representar este vector de forma cartesiana. 5j más 2, perdón, 5i más 2j. Este sería también la representación cartesiana, los vectores en R2, utilizando los versores o vectores canónicos y j. ¿Eso está claro hasta ahí? En realidad surge de tener, voy a escribir esto, que cualquier, en forma genérica, cualquier vector que pertenece a R2 se puede expresar como X, la primera componente, por su versor. En este caso sería el versor Y. Más Y por su versor J. ¿Sí? Eso es igual a X por Y más Y por J. Por eso les estoy dando esta notación, que es la expresión canónica o cartesiana del vector, de cualquier vector en R2. Eso está claro cómo es la representación. A ver, esto voy a escribir acá. Representación canónica o cartesiana de un vector. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda hasta ahí o no? No, profe. Bueno, No, profe. vamos a ver qué pasa en R3, que es distinto, ¿sí? En R3 dice, si n es igual a 3, porque estamos hablando desde el punto algebraico de Rn, ¿sí? De los vectores en Rn, ahora vamos a trabajar en vectores en R3, ¿sí? Que son los que se pueden graficar, R1, R2 y R3, ¿sí? Decimos que R3 se refiere a cualquier vector que está representado como una terna ordenada X y Z que son reales, ¿sí? Es el conjunto de las ternas ordenadas de números reales que se identifican con puntos en el espacio, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces, vamos a
considerar, acá lo voy a poner porque esto es importante, que tienen dificultad a veces de representar esto, acá está. Vamos a ver que acá aparece una tercera componente, un tercer eje, perdón, el Z. Tenemos X, es como si lo rotáramos, fíjense que es esta, y que es esta, ¿sí? Recta, o sea, este eje, perdón, y Z es este eje, vertical. Estamos trabajando entonces en la representación geométrica de un vector en R3, que le llamamos el espacio, es el espacio, ¿sí? Que es las tres dimensiones que nosotros conocemos y vivimos. Nosotros, si observamos, hay una habitación, estamos trabajando, lo vemos, vemos la vida y el mundo en tres dimensiones, en el espacio, ¿sí? Cada terna ordenada de números reales, entonces, en este espacio, está representado por un punto. Ahora, un vector es un segmento dirigido desde el origen hasta ese punto que está dado en el espacio, ¿sí? Entonces, el origen sería este, cualquier vector, representa un vector cualquiera, después lo borramos, está dado. Sale es un segmento dirigido desde el origen hasta cualquier punto. No sé, vamos a ver este punto, por ejemplo. Entonces un segmento dirigido desde ese punto P, desde el origen, perdón, hasta ese punto P. ¿Sí? Este es un vector cualquiera en R3. ¿Sí? Este vector tiene tres componentes, X, Y, Z. Que le llamamos al vector, lo vamos a representar, ¿sí? Con una letra. El vector V, W, A, como quieran llamar. ¿Sí? Ahora, vamos a un ejemplo en particular de cómo se grafica, porque esto no es sencillo. Por ejemplo, acá tenemos dos vectores, el vector U y el vector V. El vector U tiene la primera componente 2, la segunda componente 3 y la tercera componente menos 1. Entonces, es importante que marquemos acá cuál es el origen, ¿sí? Marcamos también cuál es la unidad. Por ejemplo, este es X, este es Y y este es Z. Esta es la unidad 1. Vamos a poner acá más o menos, no tengo acá esto no es un graficador, ¿sí? Estas son 2 unidades, 3 unidades, etc. ¿Sí? En Z va a ser la misma longitud de la unidad. 1, 2, 3, etc. Sobre el eje X, como está en perspectiva, ¿sí? Ya no es la misma distancia de la unidad, sino es la mitad. Si esta es la misma distancia, la unidad, acá, la unidad va a ser la mitad, porque está en perspectiva, ¿sí? Acá va a ser la mitad, esta distancia va a ser esta, la misma. 1, 2, 3, 4. ¿Eso está claro? De cómo son las unidades en cada uno de los ejes en R3. ¿Lo entienden? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien, es porque está en perspectiva. Bueno, ahora me dice, Dx de la primera componente es 2 unidades, o sea, acá. A partir de acá, me dice que son 3 unidades de Y. Entonces vamos a trazar una paralela. Dice, son 3 unidades. Y acá voy a formar como si fuese, ¿sí?, un paralelogramo. Es como si yo lo viera desde la vista de planta hacia abajo, es un cuadrado, ¿sí? O sea, esta distancia que hay desde el segmento desde acá hasta acá que estoy marcando, es la misma que hay desde acá hasta acá, ¿sí? O sea que trazo paralelas. En las 2 unidades de X voy a trazar una paralela al eje Y, ¿sí? Y en las 3 unidades de Y, que es la segunda componente de este vector, voy a trazar una paralela al eje X, que es esa paralela, ¿sí? Bueno, a partir de este punto voy a subir, o voy a bajar, en este caso son menos 1, menos una unidad de Y. O sea que esta misma distancia que está acá en 1,
o en -1, en vez de subir la voy a bajar, ¿sí? Y ahí, en este punto, que lo voy a marcar acá en verde, en este punto, voy a unir un segmento desde el origen a ese punto. Entonces, uno desde el segmento hasta ese punto, y ahí voy a tener el vector B, que tiene componentes 2, 3 y -1. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? Bueno, vamos a hacer el otro vector, el vector -3. ¿Qué pasaría acá? Voy a hacer acá, voy a copiar lo mismo. No, voy a hacer lo siguiente. Estamos en este. Bueno, vamos a ver el segundo vector, el vector U, cómo se representa, ¿sí? Yo voy a borrar para que quede claro. En este caso, fíjense que yo voy a tener de abscisa -3. ¿Dónde va a estar -3 ahora? ¿Dónde va a estar -3? Va a estar para atrás, ¿sí? Fíjense que hay una prolongación de X, ¿sí? O sea, para adelante están los positivos, el más infinito, y para atrás los menos infinitos. Y acá tengo un -1, -2 y -3. Sería -3 de abscisa. De ordenada, -3. O sea que también es una convención que se trata que a la derecha del eje, en este caso a la derecha son los positivos y a la izquierda los negativos. Y del caso de la abscisa, hacia adelante los positivos y hacia atrás los negativos. Lo estoy mirando desde la perspectiva, ¿sí? Entonces, en este caso, también tengo -3. Más o menos acá tengo -1, -2 y -3. O sea, estoy teniendo el -1, el -3, perdón, de X, el -3 de Y me faltaría el 0 de Z, de la cota abscisa X ordenada y cota se llama a la tercera componente que se refiere al eje Z, al desplazamiento del eje Z. O sea, tengo 0, es acá. O sea que estamos hablando de un vector, esto lo voy a graficar, voy a hacer, en En la abscisa, que tiene un desplazamiento, la primera componente de -3, voy a trazar una paralela al eje Y. Después acá trazamos una paralela al eje X, más o menos ahí. Y voy a encontrar el punto S donde yo tengo que o subir o bajar o sin desplazamiento respecto a la tercera componente. Entonces estamos hablando que acá no es 0 la tercera componente, entonces no hay desplazamiento. Y estamos trabajando entonces con el vector B, que tengo que unirlo con el origen de coordenadas del espacio hasta ese punto que hemos marcado. Entonces este es el vector U. ¿Sí? Está claro cómo sería si fuese, por ejemplo, -3, -1 unidad en la tercera componente, tendría que bajar. ¿Sí? Entonces, lo positivo en X está para adelante, lo negativo para atrás. Los valores positivos de Y están a la derecha y los negativos hacia la izquierda. Y los positivos de Z están hacia arriba y los negativos hacia abajo. Entonces, en X se llama abscisa. Abscisa. En Y se llama ordenada. Y en Z, cota, que esta no la conocía. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Hola.
¿Alguna duda? No, profe, sí se entiende. Se entiende todo. Bueno, vamos a ver lo que es la suma, la representación gráfica de la suma entre vectores. Hemos visto de que la suma entre vectores da como resultado otro vector, donde cada una de las componentes de este vector suma resulta de la suma, ¿sí?, de las componentes respectivas de los vectores dados, ¿sí? Eso lo hemos visto desde el punto algebraico. Ahora vamos a ver desde el punto geométrico cómo se grafica o cómo está representada la suma entre dos vectores en R2. ¿Sí? Dice, la suma de dos vectores U y B se efectúa construyendo el paralelogramo, ¿sí?, de los lados U y B. La diagonal que tiene origen, ¿sí?, que tiene por origen el origen de coordenadas, es la suma U más B. ¿Qué es lo que dice en otras palabras? Que si yo construyo un paralelogramo de lados U y B, ¿sí?, la resultante de la suma entre estos dos vectores va a ser la diagonal. Ese vector, este vector, se me va acá. Este vector, que es la diagonal principal, va a resultar el vector suma entre estos dos vectores, ¿sí? Consideramos los vectores U y el vector B en R2, tales que U tiene dos componentes, U1, U2, y B tiene dos componentes, B1 y B2, ¿sí? La suma entre estos dos vectores, lo voy a escribir, no lo he copiado esto, lo voy a escribir acá. Hemos dicho que la suma entre estos dos vectores va a ser otro vector donde la primera componente es la suma de las componentes respectivas y la segunda componente de este vector en R2 es la suma de las componentes respectivas del vector U y B, ¿sí? Esa sería la representación geométrica de esta suma de vectores. Ahora, consideramos también el vectores en R2 que tienen por origen el punto A. Este es un punto, no estoy hablando de un vector, eso también quería explicarles. Cuando yo hablo de un vector, fíjense, A1, B1. En R2 les voy a poner la flecha. Y además, cuando hablamos de vector, aparece el igual, ¿sí? Esto es un vector. Cuando hablamos de un punto A cualquiera, A1, B1 de componentes, perdón, A1, A2 acá. Fíjense que ya no voy a tener el igual y no voy a tener la flecha. Esa es la notación, ¿sí?, de un vector y de un punto en el plano o en R2. ¿Sí? Ahí está. Está clara la diferencia entre vector y punto, ¿no? Sí, profe. Bien, fíjense que el igual ya no aparece en el punto. Bueno, acá estamos hablando de un vector que se construye a partir de dos puntos dados. Yo tengo, lo voy a graficar acá para que quede claro. Yo tengo estamos hablando del plano XY y tenemos un punto cualquiera, A, que tiene coordenadas A1, creo que me sale esto, y A2. ¿Sí? O sea que tenemos un punto en el plano, no es un vector, sino un punto, de coordenadas A1, A2. ¿Sí? Y tenemos otro punto, que le voy a llamar B, ¿sí?, que tiene coordenadas B1, B2.
punto B que tiene coordenadas B1, B2. Yo puedo construir, ¿sí?, un vector a partir de estos dos puntos. Esto es importante porque hay muchos ejercicios que no lo saben interpretar por esto, ¿sí? Tengo este vector entre estos dos puntos. Ese vector se llama el vector AB, ¿sí? Entonces, el vector AB se construye de dos maneras. Fíjense, acá lo vamos a poner. Decimos que el punto A, si yo uno el origen hasta el punto A, voy a tener, ¿sí?, un vector. El vector A. Y si yo uno el origen hasta el punto B, no está muy bien graficado, pero vamos a hablar del vector B, ¿sí? Ahora, si yo resto el punto B menos el punto A, voy a estar obteniendo las componentes del vector AB, ¿sí? O acá está demostrado en el apunte que yo tengo de otra manera, pero les quiero mostrar. Cualquier vector a partir de dos puntos conocidos puedo calcular como la diferencia de estos dos vectores, ¿sí? B1 menos A1, ¿sí? O sea, si yo hablo de B menos A, sería B1 menos A1, y la segunda componente sería B2 menos A2, ¿sí? Eso sería el vector resultante, el vector AB que estoy mostrando acá en pantalla. Y el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de cada una de estas componentes. El módulo de este vector sería la raíz cuadrada de esta primera componente al cuadrado, más esta segunda componente al cuadrado, ¿sí? Eso sería el módulo de este vector. Bueno, entonces, acá lo que les decía yo que en realidad si yo tomaba la demostración o lo que hemos trabajado con el método del paralelogramo, fíjense que yo tendría, ¿sí?, o el método del polígono. ¿Se acuerdan cómo era el método del polígono? A ver, yo lo voy a graficar acá. Si yo tengo un vector, ¿sí?, y tengo otro vector, lo puedo representar a continuación para poder, yo tengo un vector A y tengo otro vector. Los puedo sumar y la suma, ¿sí?, representaba unir desde donde empezaba el primer vector hasta donde terminaba. Ese era el método del paralelogramo, perdón, del polígono. Yo creo que ustedes sí lo han trabajado en física, dos métodos de suma de vectores, el del paralelogramo y el del polígono, que era unir a continuación, ¿sí?, y resultaba en el vector suma. En este caso es lo mismo. Tengo A más A más B, A más este vector que es A más B, o AB, mejor dicho, da como resultado el vector B, que sería, bueno, en este que no quiero mezclarles más, ahí está. Lo que les decía yo entonces, que el vector, ¿sí?, que resulta de dos puntos que están en el plano, se calcula como la diferencia, ¿sí?, del primer punto, del segundo punto menos el primero. Si yo hubiese tenido un vector con sentido opuesto, ¿sí?, o sea, el vector BA, tendría que restar A menos B. Si hubiese tenido ese vector, por ejemplo. Si hubiese tenido un vector con sentido opuesto, o sea, que empiece en B y termine en A, hubiese tenido que restar A menos B. Este es un vector opuesto al vector AB, ¿sí? El vector BA es opuesto al vector AB. Bueno, eso nada más para no mezclarles de cómo se demuestra que un vector se puede formar a partir de dos puntos en el plano. Lo mismo pasaría en R3, ¿sí? Si yo tengo dos puntos en el espacio, o sea en R3, también
podría construir un vector donde ese vector sería la diferencia entre esos dos puntos. Bien. Vamos a ver lo que significa la distancia entre dos puntos. De ahí surge el concepto de vector, ¿sí? Sean los puntos A y B, ¿sí? En Rn, se define como la distancia entre A y B a la norma o módulo de ese vector AB, ¿sí? Si yo tengo, vamos a graficar acá, dos puntos en Rn, ¿sí? Esos dos puntos podemos calcular la distancia, ¿sí? Como el módulo de ese vector que forman A y B. Fíjense que ya lo vemos como una aplicación de lo que trabajamos recién. Yo tengo dos puntos en Rn, ¿sí? O en el plano o en R3. Yo puedo calcular como la distancia entre esos dos puntos como el módulo de ese vector que se forma, ¿sí? O sea, la distancia entre el punto A y B es el módulo del vector que forman esos dos puntos. Ya sabemos que el módulo sería la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de las cuadradas de cada una de sus componentes. Es lo que vimos recién. O sea que acá, si vuelvo para atrás, estoy hablando del módulo, ¿sí? A ver, lo ponemos acá. Del módulo de ese vector como la distancia entre el punto A y el punto B. Eso es todo lo que, como aplicación, de lo que estamos viendo entre un vector que se forma a partir de dos puntos dados. Es lo válido para R2, para R3, para Rn. Esto. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el producto. Es el producto entre un vector y un número escalar o un número real, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron en física que si yo tengo un vector determinado y lo multiplico por 2, el vector 1, qué pasa si lo multiplico por 2? ¿Qué pasa si multiplico por 2 un vector? ¿Qué pasa si multiplico por 2 un vector? Por el número 2. ¿Se duplica, se alarga? ¿O no? Sí, obtiene el vector 2 que dio. Exactamente. Si lo multiplicara por menos 1, ¿qué pasa con este vector u? Es la Sería por el misma, contrario. El opuesto. exactamente, el mismo módulo, pero sentido contrario. Y así, en cualquier caso, si yo multiplico, ¿sí? Un escalar cualquiera, puedo llamar K, un escalar lambda, cualquier escalar, ¿sí? Por un vector, voy a obtener como resultado otro vector. Entonces, para todo K real, que pertenece al conjunto de los números reales, y para todo vector en Rn, con n componentes, se define el producto de K, de ese escalar, por B, por el vector, como el vector de la forma K por B, o KU, como yo he puesto acá. Vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, definimos, fíjense que siempre en una definición necesito escribir las condiciones iniciales. Estas son las condiciones iniciales para todo escalar K, escalar real K, ¿sí? Y para todo vector en Rn, se define el producto del escalar por un vector a esta expresión, ¿sí? Yo acá le he llamado U, entonces pongo K por U, ¿sí? Es igual a otro vector donde cada una de las componentes del vector U está multiplicado por ese escalar. Yo, U1, K, U2, K, UN. ¿Sí?
O sea que este vector también pertenece a Rn. Vamos a ver qué pasa, ¿sí?, con este ejercicio. Acá lo voy a borrar porque está escrito arriba. Dice, sean los vectores u y el vector b, calcular, me pide que calcule 2u menos 3b. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir 2 por las componentes, por cada una de las componentes del vector u, que serían menos 3, 1 y 5. ¿Sí? Menos el escalar menos 3 por el vector b, que tiene componentes menos 1, 1 y menos 1. Fíjense que en este caso son dos vectores que están escritos en notación canónica o cartesiana de los vectores que utilizan los versores I, J y K. ¿Sí? A eso me olvidé decirles que cuando yo estoy trabajando en R3 aparece una letra más, es K. En R2 aparecía los versores I y J, y en R3 aparece I, J y K. ¿Sí? Y que los coeficientes de cada uno de estos términos representan las componentes de los vectores. ¿Sí? Bueno, en este caso, esto es igual, aplico el producto de un escalar por un vector, que es multiplicar ese escalar por cada una de las componentes. Entonces me quedaría menos 6, 2 por 1 es 2, y 2 por 5 es 10. ¿Sí? Y en este caso hago lo mismo, multiplico ese escalar por cada una de las componentes, entonces en este caso resulta, ¿sí?, en otro vector. Menos 3 por menos 1 sería 3. Menos 3 por 1 es menos 3, y menos 3 por menos 1 sería 3. Bien, entonces acá sumo componente a componente. Menos 6 más 3 es menos 3, 2 menos 3 es menos 1, y 10 más 3 es 3. ¿Sí? O sea que esa es la resultante de haber restado, sumado estos dos vectores que están multiplicados por el escalar 2 y menos 3 respectivamente. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro cómo se multiplica un escalar por un vector? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Nosotros sabemos que si ese escalar es mayor que 1, hay un alargamiento del vector. Si ese escalar es menor que 1, ¿sí?, cambia el sentido del vector. Si ese escalar está comprendido entre 0 y 1, hay una contracción de ese vector. ¿Sí? Eso sería de la siguiente forma, si lo tengo que representar. Si yo tengo este vector, ¿sí?, un vector U, y ese vector lo multiplico por un escalar que es mayor que 1, ¿sí?, si es igual a 1 no hay cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un alargamiento de ese vector, se hace más largo, ¿sí? No sé qué tanto, pero se hace más largo. Depende del escalar. En este caso decimos que esto sería K por U. Si hay un escalar que es menor que 0 respecto a U, decimos que va a tener la misma dirección, pero va a cambiar el sentido. ¿Sí? Va a cambiar el sentido si K es menor que 0. Ahora, si K está comprendido entre 0 y 1, ¿sí?, decimos que hay una contracción respecto a este, hay una contracción de ese chiquitito, ¿sí? Hay una contracción de este vector. A eso me refería. Si ustedes lo van graficando y van multiplicando por una escala cualquiera, se van a dar cuenta, y hacen variar el valor de K, se van a dar cuenta qué es lo que pasa con esos vectores. Bien, vamos a ver ahora, ¿sí?, otra operación. El producto que le llamamos el producto escalar de un vector o producto interno. Este concepto es muy, muy importante, ¿sí? Vamos a darlo a la definición del producto interno o producto escalar que le llamamos en Rn. Sea un vector U
que tiene U componentes en Rn, y un vector B que también tiene N componentes, ¿sí?, en Rn. Definimos producto escalar de U y B, que se denota U punto B, al escalar o número real igual a la suma de los productos de las respectivas componentes del vector U por B. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Así como nosotros hemos visto que la suma entre dos vectores da como resultado otro vector, ¿sí?, el producto escalar entre dos vectores da como resultado un escalar, ¿sí?, escalar o número real. Y decimos que se denota con un punto, fíjense, nunca un por, es un punto, es el producto escalar, da como resultado un número. Ese número resulta la sumatoria, ¿sí?, de los productos de las componentes respectivas, ¿sí? Entonces, el primer término de esta suma va a ser el producto de la primera componente de U por la primera componente de B, ¿sí? El segundo término resulta el producto entre la segunda componente de U por la segunda componente de B. El tercer término también, tercera componente de U por tercera componente de B. Y así sucesivamente, la enésima componente de U multiplicado por la enésima componente de B. ¿Sí? Entonces decimos que eso se puede expresar, fíjense, en forma simbólica, la sumatoria, ¿sí?, de el iésimo U por el iésimo B, ¿sí?, desde I igual a 1 hasta N. Vamos a ver un ejemplo. ¿Lo han utilizado el símbolo suma antes o no? El sumatoria. Sí. Sí, profe. ¿En cuál? Ah, en el producto de matrices lo van a utilizar, ¿sí? Y en discreto estamos viendo eso también ahora. Ah, en discreta, porque es importantísimo el símbolo suma, lo van a ver en el binomio, ustedes lo ven alguna vez en el binomio de Newton, en probabilidades y estadística también lo van a ver. O sea, es muy importante el símbolo suma, que es lo que hace es abreviar una expresión de suma, de una suma de ciertos términos. Bueno, entonces, eso representa el producto, ¿sí?, escalar, que da como resultado un número, un escalar o un número real, ¿sí?, entre vectores que corresponden o que pertenecen a Rn. Vamos a ver este ejemplo, dice, calcular el producto escalar de dos vectores. Fíjense que son dos vectores, U y B, que pertenecen a R4. ¿Estoy? Ahí está. Bien, borro esto, pues está en el anterior, en la diapositiva anterior. Bueno, vamos con este. Entonces, fíjense, el producto entre estos dos vectores va a ser de la siguiente manera. El vector o el número que resulta va a ser el producto escalar entre U y B. Fíjense, primera componente, perdón, acá voy a sacar este paréntesis. Primera componente de U la multiplico por la primera componente de B. Sumo este con este. Hago el producto. Más segunda con segunda. 3 por 1. Más tercera con tercera. 0 por 1. Más cuarta componente multiplico por cuarta componente. Entonces esto resulta en un número. Menos 1 por 0 es 0. Más 3 más 0 menos 4. O sea que da menos 1. El producto escalar entre el vector U y el vector B que pertenecen a R4 es menos 1. ¿Sí? Eso sería lo que significa, a ver si hay otro ejemplo, el producto escalar o producto interno entre dos vectores. Acá está, hay otro ejercicio que son dos vectores en R2, fíjense que ambos vectores pertenecen a R2, y decimos que el producto escalar entre estos dos vectores va a ser primer coeficiente del primer vector de I, del primer vector, multiplicado por el primer coeficiente de I del segundo vector, ¿sí?, más
3 por 1. O sea, esto lo puedo representar como 2, 3, y este como menos 7, 1. ¿Sí? Entonces me da menos 14 más 3 es menos 11. El producto escalar o interno entre estos dos vectores da como resultado menos 11. Entonces, ¿está claro qué es lo que significa el producto escalar entre estos dos vectores? En cualquier Sí. dimensión. Bueno, Sí, profe. hablamos de dimensiones R1, R2, R3, R4. O sea, el producto escalar es una operación válida para vectores de cualquier dimensión. ¿Sí? Eso está claro porque después vamos a ver operaciones que son exclusivas para algunos tipos de vectores. Bueno, vamos a ver otra definición que es muy importante, voy a poner un poquito más grande, de producto escalar. Decimos, sean el vector U y el vector B, vectores de Rn, que son vectores no nulos, su producto escalar es el número que se obtiene como el producto de los módulos de U y B por el coseno del ángulo que forman ambos productos. ¿Sí? Fíjense que esta expresión es otra definición, una segunda definición de producto escalar. ¿Sí? U por B es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Sí? En este caso me pide que calcule, ¿sí?, el producto entre U, el vector U y el vector B, el producto escalar, ¿sí? Entonces decimos, es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso sería el coseno de 45. El módulo de U sería la raíz cuadrada de la suma de la primera componente, el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. O sea, que sería, en este caso, 3 al cuadrado es 9, más 0 es 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Sí? Ese sería el valor del módulo de U, 3. ¿Sí? El módulo de B sería 5 la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Sí? O sea que sería 25 más 25, 50, raíz cuadrada de 50. ¿Sí? Por el módulo de B, que es raíz cuadrada de 50. Por el coseno de 45 grados, que eso da como resultado 15. Eso sería entonces el producto escalar entre el vector U y el vector B. Sería otra definición que me indica, ¿sí?, o que con la cual yo puedo obtener el producto escalar o producto interno entre dos vectores. Vamos a ver algunas propiedades, ¿sí?, que podemos aplicar sobre el producto escalar entre vectores, ¿sí? Acá lo voy a poner más grande. Son 4 propiedades. La primera propiedad es que para todo vector U y B que pertenece a Rn, decimos que el producto escalar entre estos dos vectores es conmutativo. O sea, es lo mismo decir U por B que B por U, ¿sí? Para todo escalar K real y para todo par de vectores U y B que pertenecen a Rn, se puede aplicar la propiedad asociativa, ¿sí? Fíjense, K por U da como resultado un número y lo multiplico por el vector B, ¿sí? Y es lo mismo que multiplicar, ¿sí?, este escalar K por este otro escalar que da como resultado el vector U por B. ¿Sí? Después, para todo terna de vectores V y W que pertenecen a Rn, también puedo aplicar la propiedad distributiva. Fíjense, U punto, el producto escalar entre este vector suma, es U por B más U por W. Entonces, puedo aplicar la propiedad distributiva sobre 3 vectores que están sumados, uno sumado y el otro multiplicado. Y sería lo mismo si yo lo trabajara de esta forma. Por ejemplo, el vector U más B, ¿sí?, multiplicado
por el escalar W es lo mismo que decir U por W más, todo producto escalar, ¿sí? B por W. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y después, la propiedad 4 dice, para todo vector que pertenece a Rn, U por U mayor o igual que 0, y U por U igual a 0, sí y solo si U es el vector nulo, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? A ver, si yo tengo el vector U por U, ¿sí? O sea, el producto escalar del vector sobre sí mismo. Yo tengo el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. En este caso es el mismo, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Como decimos que es el mismo vector, porque son iguales los vectores, decimos que es 0. Se tratan de dos vectores. Este es 1 y el otro vector es el sí mismo. Espérenme que no me reacciona esto. Ahí está. El otro vector es sobre sí mismo, o sea que el ángulo que forman ambos vectores es 0. En este caso decimos que el coseno de 0 es 0. O es 1, perdón. El coseno de 0 es 1, entonces decimos que el módulo por módulo se hace módulo cuadrado. Acá está. Módulo por módulo es módulo cuadrado. O sea que el producto escalar sobre un mismo vector da como resultado el módulo cuadrado de ese vector. Ahora, lo que quería llegar era la propiedad 4. Si en este producto da un resultado mayor o igual que 0, o sea, en este caso 0, en este caso sería U igual a 0, un vector nulo, mejor dicho, y el producto de estos dos vectores me da 0, significa que se trata del vector nulo del cual estoy hablando, ¿sí? Es la propiedad número 4. Bueno, vamos a ver ejemplos. No, les estaba por dar lo que significa el ángulo entre dos vectores. Es fácil, este es sencillo, ¿sí? De la definición del producto escalar entre dos vectores, que es esta, yo puedo deducir, ¿sí? Si yo despejo el coseno de alfa, o sea que es del ángulo que forman ambos vectores, el producto módulo de U por módulo de B puede pasar dividiendo y puedo obtener entonces el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Que es igual al coseno de ese vector, es igual al cociente entre el producto escalar entre ambos vectores sobre el producto de sus módulos, ¿sí? Esta expresión, ¿se acuerdan que si yo quiero conseguir el ángulo alfa, tendré que hacer el arco coseno de U por B sobre el módulo de U por módulo de B? Es exactamente lo mismo. En este caso me pide que calcule el producto escalar y el ángulo entre estos dos vectores. Yo tengo el vector U y el vector B. El vector U yo lo puedo expresar, ¿sí?, como el par ordenado 2, 2. Y el vector B lo puedo expresar como el par ordenado, fíjense que no aparece el término en I, ¿sí?, o sea que es 0. El coeficiente de I es 0, o sea que la primera componente es 0 y el de J es 3. Tengo estos dos vectores, ¿sí? El producto escalar entre el vector U sería 2 por 0 es 0, ¿sí? 2 por 0 es 0, más 2 por 3 es 6, o sea que me da como resultado 6, el producto escalar. Y el segundo ítem me pide el coseno, el ángulo, perdón, que forman entre los dos vectores. Digo que el módulo de U es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que sería la raíz cuadrada de 8. Y en el caso del módulo de B, es raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea que es 3, ¿sí? Tengo el módulo de U y el módulo de B. Entonces digo que el coseno del ángulo que forman ambos vectores es el producto escalar entre el vector U y B, que en este caso es 6, sobre el producto entre el módulo de U por el módulo de B. Y esto me da
2 raíz de 2, que es el arco coseno de ese ángulo, me da 45 grados. ¿Sí? O sea que sería el alfa es igual al arco coseno de esta expresión. ¿Sí? De 6 sobre, que sería, si yo la racionalizo, me quedaría 2 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Eso me da 45 grados. Bueno, eso sería el ángulo que forman dos vectores. Bueno, hasta acá voy a llegar. No voy a seguir. No vamos a ver. Vectores paralelos y perpendiculares. ¿Tengo tiempo? No, hasta acá voy a llegar. Me quedaría ver, les cuento qué es lo que queda. Las condiciones de paralelismo y de perpendicularidad, ¿sí? O de ortogonalidad entre dos vectores. En R2 y en R3, ¿sí? El producto vectorial entre dos vectores, que es válido para los vectores en R3. El producto mixto entre dos vectores y sus propiedades y las aplicaciones. O sea que eso lo veríamos el miércoles próximo. A ver si yo había preparado más. A ver, después con ejercicios todo. Y vectores unitarios. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, así lo explico rápido, así lo tengan elementos para trabajar. Escuchen, cuando yo hablo de la condición de paralelismo entre dos vectores, significa, ¿sí? En relación a lo que estábamos trabajando, si yo tengo este vector, el vector U, y este otro vector paralelo, este vector B, que son paralelos entre sí, significa que existe un escalar, fíjense, un escalar, de tal forma que lo multiplico ese escalar por U y obtengo el vector B. ¿Sí? Entonces, acá en relación a esa definición dice, el vector U es paralelo al vector B y denotamos U es paralelo a B, si y solo si existe un escalar real, excepto el 0 obviamente, de tal forma que el vector B, ¿sí?, se obtiene mediante el producto entre ese escalar y el vector U. O sea, si existe una escala real, de tal forma que obtengo el otro vector, multiplicando ese escalar por el vector original, decimos que los vectores estos son paralelos. ¿Sí? Eso les voy a dar la condición de paralelismo, que después hay otra definición de vectores paralelos, pero solamente en R3. Acá les estoy dando en forma genérica. Y la definición de vectores perpendiculares u ortogonales, también que lo pueden encontrar con algunos autores, es que si el producto escalar entre dos vectores de cualquier dimensión es igual a 0. O sea, dos vectores son ortogonales, este vector es ortogonal a este otro, forman un ángulo de 90 grados. Vamos a poner U, el vector U, y el vector B forman un ángulo de 90 grados, sí, solo sí. ¿Qué le pasa a esto? U es ortogonal o perpendicular a B, sí, solo si el producto escalar entre ambos vectores es igual a 0. Después están los ejemplos de eso que lo van a hacer en la práctica. Y por último, lo vamos a trabajar el concepto de vectores unitarios. ¿Sí? Yo tengo un vector unitario en la dirección y sentido de otro vector. ¿Sí? Yo lo voy a dar un ejemplo. Si yo tengo el vector U, o el vector A, por ejemplo, y me pide que calcule el vector unitario en la dirección de A, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Es dividir cada una de las componentes del vector A por el módulo de este vector. Entonces calculamos el módulo.
sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, sería 4 más 1 es 5, es la raíz cuadrada de 5. Entonces, el vector unitario en la dirección de A va a ser la primera componente, 2, va a ser como resultado otro vector. Espérame que no me responde esto. Y la segunda, y cada una de las componentes la divido, ¿sí?, en el módulo del vector A. En este caso es otro vector que tiene de módulo igual a 1. El vector unitario va a ser su módulo siempre igual a 1. Si yo grafico esto, fíjense, voy a graficar, van a ver qué es lo que significa un vector unitario. Yo tengo eje X, eje Y, y tengo este vector. 2, 1. Me lo voy a hacer un poquitito más grande. Así no. Tengo este vector, el vector A, que es este. Ese sería el vector A. El vector A tiene componentes 2, 1. ¿Qué sería el vector unitario? Que me dice que tiene componentes 2 raíz de 5 y 1 raíz de 5. El vector unitario en la dirección de A tiene sus componentes 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. Sería un vector que tiene módulo 1, sería así. Yo tendría que calcular cuánto sería 2 sobre raíz de 5 sobre X, acá está 2 sobre raíz de 5, de abscisa, y este sería 1, perdón, sobre raíz de 5 de ordenada. ¿Sí? Ese sería, es el vector que tiene módulo 1 en la dirección y en el sentido de este vector A. Eso sería un vector unitario. No, acá está la definición, después lo vamos a ver. Son 2 observaciones, de ahí surgen los versores, pero no es más complejo que eso. ¿Qué es un vector unitario? En la dirección y en el sentido de otro vector, es dividir cada una de esas componentes por el módulo del vector original. ¿Sí? Bueno, hasta ahí hemos llegado. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Bueno, No, escuchen, profe. yo les voy a, esto no lo voy a mandar yo, es lo mismo que está en un archivo que yo les voy a mandar ahora en PDF, ¿sí? En vector. Hemos trabajado bastante. Nos queda, les cuento qué es lo que nos queda para trabajar. Bueno, en la práctica de lo que hemos visto versores unitarios. Los ángulos directores me falta. La proyección de un vector sobre otro. La interpretación geométrica del producto escalar entre vectores. El producto vectorial y su interpretación geométrica. El producto mixto y algunas aplicaciones. Bueno, vamos a verla el miércoles que viene. ¿Sí? Ya las voy a estar mandando en el grupo cuando vamos a dar consulta de la clase. Consulta de todo lo que necesite. ¿Alguna duda más? Paso en PDF. ¿Algo más, chicos? Hasta acá No, llegamos profe. entonces. Nos vemos Gracias. el miércoles. Chao, hasta luego. Chao. No, Nos profe. vemos, Chao, chicos, hasta profesor. luego. Hasta luego.